Bueno, nuevamente buenas tardes para quienes van llegando ahora en los últimos minutitos. Em, ya puse a grabar, me presento. Les comento. Hay un mensaje fijado que tiene un link a un formulario, en el chat está. Tienen que, por favor, inscribirse en ese formulario para que les puedan dar el certificado. De cualquier manera, lo acabo de volver a pegar ahora. Bueno, veo que son desde de un montón de partes del país, está buenísimo eso. Está excelente. Ahora cuando yo les comente un poco de qué se trata, yo voy a comentar los avances de una investigación en proceso en la UNIPE, que tiene un alcance, la idea es que tenga un alcance federal, así que seguramente vamos a poder intercambiar luego de que yo les comente, inclusive tal vez les tenga que en algún momento aprovechar este encuentro y pedirles algún contacto en su universidad para seguir investigando, etcétera, ¿no? Porque, bueno, también de eso se tratan estos encuentros, ¿no? De intercambiar experiencias. Bueno, ya somos 30 personas. Montón. ¿Cuál era el número de la actividad? No sé. Ahí está, 1704, perfecto. 1704. Bueno, les voy a compartir una presentación para ir guiándome en esta parte, en esta primera parte, ¿no? Que es la parte donde donde yo les voy a comentar un poco de qué se tratan estos avances de investigación y luego, por supuesto, preguntas, intercambios, reflexiones, todo lo que enriquezca este espacio. Y veo que siguen presentándose desde distintas partes del país. Bueno. Comenzamos entonces. Sigo admitiendo gente. Bien. Bueno, como les contaba y como saben, esta actividad es un avance de investigación de una investigación titulada Tecnología Educativa Post-Pandemia, Orientaciones para Pensar un Presente. Es en proceso, hemos ya transitado el primer año de esta investigación y vamos a comenzar a transitar el segundo año. ¿Cuál fue el contexto de esta investigación? Tengo que admitir más gente, les pido disculpas, pero estoy yo sola como anfitriona y entonces cada vez que llega alguien tengo que, me hace un ruido y tengo que interrumpir para poder admitirlos. Bueno. Nos planteamos, luego de la pandemia, los interrogantes respecto de qué estaba sucediendo, qué de todo ese aluvión iba a continuar y qué no. Esas fueron nuestras preguntas iniciales y desde dónde lo íbamos a ver. Entonces seleccionamos un abordaje sociotécnico y político, es decir,
un contexto en el que las tecnologías en general y las digitales en particular son vistas como parte intrínseca de la sociedad y por supuesto también condicionadas por esta sociedad. Es decir, no son neutrales en el sentido de que no se trata de una herramienta que uno la usa en un sentido o en otro, sino que en lo que hace a su conformación, a la forma en la que están hechas y pensadas, ya hay allí una carga respecto del uso que se va a dar a esas herramientas. Entonces, se trata de un abordaje político y sociotécnico, puesto que las herramientas, las tecnologías en general, las particulares, las digitales en particular, como les decía, no son neutrales, y menos aún cuando estamos hablando de educación. Entonces, a partir de esta mirada, de este abordaje sociotécnico y político, empezamos a analizar esta aceleración, esta hipertecnificación en el desarrollo de las tecnologías digitales que se viene dando desde hace por lo menos 20 años. No es un fenómeno nuevo, pero gradualmente ha ido aumentando, y lo que sucedió luego del aislamiento por la pandemia fue un salto exponencial, por lo menos de la penetración de estas tecnologías digitales en la vida en general y en la educación en particular. Tenemos en este contexto algunos actores externos. ¿Quiénes son estos actores externos que se involucran cada vez más en el campo educativo? Estamos hablando concretamente de todas estas plataformas que estamos utilizando tienen dueños, por llamarlo de alguna manera. A veces, generalmente son grandes corporaciones. Hay un mercado de tecnología que se está metiendo cada vez más en el campo educativo. Entonces, esto es parte de este contexto. Ha sido uno de los sectores en tecnologías que más ha crecido en los últimos años, todo lo que tiene que ver con la tecnología educativa. Entonces, en este contexto, que como les decía, ya se venía dando, ¿qué es lo que sucede cuando empieza el aislamiento social preventivo y obligatorio? Que ahora, bueno, parece un recuerdo, pero que todavía estamos con los coletazos y con una nueva forma de enseñar que se ha venido dando en función de este momento, ¿no? Que se han generado formas emergentes, se han generado alternativas para complementar y para expandir el modelo tradicional de aula. A partir de este hito, digamos, empezamos a tener nuevos conocimientos para leer el presente, para revisar, para replantear las prácticas educativas con tecnologías digitales. Y entonces, a partir de todo esto es que surge nuestra pregunta de investigación. ¿Qué quedó? ¿Qué se modificó en el vínculo entre educación universitaria y tecnologías digitales? Para eso partimos de una definición de tecnología educativa, o más bien de una redefinición de la tecnología educativa, porque consideramos entonces que se trata de un campo de estudio que se está redefiniendo. Se está redefiniendo constantemente, pero como veíamos recién, a partir de la irrupción del ASPO, ¿no? del aislamiento social, en función de la pandemia, se ha pegado un salto exponencial. Entonces, consideramos, y también en función de toda la bibliografía que hemos venido investigando y actualizándonos, que es necesario entonces ampliar el ámbito de la tecnología educativa más allá de la dicotomía tradicional entre los dispositivos y el diseño instruccional. Es decir, tengo un dispositivo, ¿qué es lo que puedo hacer en función de la educación con este dispositivo? Entonces, también, como estábamos hablando, ¿no? de
una mirada sociotécnica, entonces también tenemos que poner en consideración las relaciones de la tecnología educativa con otras disciplinas académicas que además les sirven como soportes teóricos analíticos, ¿no? La comunicación, la sociología, otras áreas desde las que se pueden analizar e interpretar a las tecnologías en general y a las digitales en particular. Por eso entonces estamos pensando en una pedagogía digital específica, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el vínculo entre tecnología y educación. Estamos centrando esta investigación en lo que es la educación universitaria. Si bien, por supuesto, ha impactado en todos los niveles educativos, la investigación se centra específicamente en la educación universitaria. Entonces, pensando en una idea de pedagogía digital, la característica de la educación en general, pero sobre todo de la educación universitaria, fue la plataformización. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a usar una gran cantidad de plataformas, diversas plataformas, las plataformas educativas que ya existían, estas plataformas de videoconferencias que no estaban pensadas para la educación, estaban más bien pensadas para el trabajo, para las reuniones laborales y que se incorporaron de manera masiva a la educación. Y una serie, ¿no? Empezamos a utilizar plataformas de video, plataformas para generación de contenidos, una gran cantidad justamente de plataformas que, como decíamos al principio, todas estas plataformas, más allá de si las utilizamos de manera gratuita o si hay que pagarlas, tienen en general dueños y esos dueños en algunos casos son corporaciones. Hemos usado también algunas herramientas de software libre como Jitsi, ¿no? Que es un sistema de videoconferencia de software libre, o el propio Moodle, la plataforma Moodle. Pero la mayor parte de las herramientas que estamos utilizando no son de software libre. De cualquier manera, son plataformas, ¿no? Entonces, a partir de esta plataformización de la educación, característica de la educación en pandemia, entonces es necesario pensar en una pedagogía que tiene que funcionar entre las tecnologías digitales y la educación para encaminar ese vínculo, es decir, una pedagogía específica, una pedagogía digital, que tiene que centrarse en el desarrollo educativo con tecnologías digitales y no solo en el consumo tecnológico. Bueno, tengo esta plataforma, tengo esta herramienta, ¿cómo la uso? ¿Para qué la uso? Sino también pensar justamente en el desarrollo inclusive de nuestras propias tecnologías digitales, o aunque sea de incidir en el desarrollo de las tecnologías digitales. Acá en Argentina tenemos, por ejemplo, una plataforma de educación a distancia que se llama Educativa. Ha sido un desarrollo argentino, no es de software libre, es decir, hay que pagarla para utilizarla, a diferencia de Moodle, que es una plataforma gratuita, no ha sido desarrollada en Argentina. Tenemos estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de plataformas, como de, bueno, prestar atención a sus formas de propiedad, a cómo están hechas, a cómo las podemos consumir, este tipo de cuestiones que muchas veces no las tenemos en cuenta. En el momento de la pandemia estábamos en una emergencia, por supuesto, y tomábamos lo que teníamos a mano, pero en este momento de pospandemia, reflexionar sobre estas plataformas es una pedagogía también en un sentido crítico, es aplicar una pedagogía en un sentido crítico. Entonces es clave justamente la pedagogía para pensar el rol de las tecnologías digitales en la educación, porque no hay un desarrollo educativo, sino hay un enfoque específico. Esto lo sabemos desde siempre, no solo desde el advenimiento de las tecnologías digitales. Entonces, esta pedagogía digital se inscribe en la dimensión política de las tecnologías digitales, no solo en su eficacia didáctica. Esto, ¿no? Cómo están hechas, quiénes son sus propietarios, qué nos permite y qué no nos permite hacer cada tecnología. Entonces, la pedagogía digital abarca dos líneas, la pedagogía como método de enseñanza y también la pedagogía como un hecho político. Y acá tenemos
esto de lo que veníamos hablando antes, este sector EdTech, de tecnología educativa. Como decíamos, son actores externos al sistema educativo, pero que de alguna manera están tomando decisiones sobre las políticas educativas de las instituciones públicas. Hemos contratado sistemas de videoconferencias, en un primer momento eran gratuitos, luego no. La forma en la que esos sistemas de videoconferencia, lo que nos permiten, lo que no nos permiten hacer, a dónde van a parar nuestros datos, no solo en las videoconferencias, en todas las plataformas que estamos utilizando. Entonces, bueno, tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Hay un montón de decisiones, entonces, que ya no están solamente en las autoridades políticas, educativas, académicas o en los actores en general con intereses educativos, sino que ellos quedan en una pequeña parte de la generación de los discursos y de las políticas relacionadas con las tecnologías digitales, porque en definitiva las plataformas que estamos utilizando son las que condicionan de alguna manera estas decisiones en las políticas educativas. Y además hay un desembolso de dinero en muchos casos porque es necesario para poder utilizar determinados software, ¿no? Que lo que pagamos son licencias, no obtenemos el software, no compramos un software y el software es nuestro, utilizamos una licencia de uso. Estamos pensando entonces en la expansión de una industria educativa global, que como les decía hace unos minutos, es uno de los sectores económicos que más ha crecido en los últimos tiempos. Y, por supuesto, hay que tratar de dejar de pensar a los artefactos tecnológicos como las soluciones salvadoras, ¿no?, de las instituciones educativas. Bueno, a partir de incorporar la tecnología, los chicos van a aprender más rápido, van a estar más entretenidos. Si no hay, como decíamos hace un momento, una pedagogía por detrás, el aprendizaje, la enseñanza, no llegan a los lugares donde queremos que lleguen. No lo podemos dejar librado al artefacto, ¿no? Algunos autores hablan inclusive de procesos de privatización encubierta de la educación, porque de alguna manera, bueno, tenemos que pagar esas plataformas y esas formas de utilización que nos propone cada herramienta están condicionando nuestra forma de enseñar. Por lo tanto, volvemos a esto de la pedagogía digital crítica para superar el determinismo tecnológico y donde tiene que haber una mirada interdisciplinar. Digo, por supuesto, centrarnos en la educación, pero no solo en la educación, sino también en otras disciplinas. Y ya pasando específicamente a la investigación, en líneas generales, ¿no? ¿Cuál fue la metodología? ¿Cuál es la metodología? En principio, un relevamiento bibliográfico, ¿no? Que no lo pongo acá porque es evidente en todas las investigaciones. Arrancamos por ahí, por un relevamiento bibliográfico, donde hemos podido entonces ver el concepto de tecnología educativa, pensar que es necesaria una redefinición, pensar en esta idea de pedagogía digital. A partir de allí, entonces, generamos encuestas a los referentes de gestión de todas las universidades nacionales. En general nos han respondido. La vamos a volver a enviar porque en algunos casos no obtuvimos respuesta. Entendemos también los responsables de gestión tienen muchas ocupaciones y hay distintos momentos en el año, ¿no?, donde uno puede estar más o menos ocupado. Entonces lo vamos a volver a enviar, pero en líneas generales obtuvimos muchas respuestas. Se seleccionaron en función de esos algunos representantes. La idea, como les decía al principio, es abarcar distintos puntos del país. A estos representantes se les realizaron entrevistas semiestructuradas. Hasta el momento realizamos entrevistas a los representantes de la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de Rafaela, de Tierra del Fuego y de Chilecito. Nos está faltando algo del noreste argentino y del noroeste, por ejemplo, Jujuy, Salta. Pero bueno, en líneas generales estamos abarcando bastante, pero como les digo, es una investigación que está en proceso. Y acá empezamos a separar un poco qué pasaba antes y
qué pasó durante y qué pasó después. Voy a ver si puedo poner una presentación en grande. Cuando pongo la presentación grande no veo quién entra, por eso la dejé así. Entonces, antes de entrar en el aislamiento, generalmente, ¿no? Estamos hablando en líneas generales respecto de las entrevistas que hemos podido realizar. La mayor parte de la propuesta era presencial. Estamos hablando también de universidades nacionales y estamos hablando del grado, porque puede ser que en posgrado sí hubiese un poco más de oferta a distancia. La mayor parte entonces de la propuesta de grado era presencial. Había clases expositivas para los contenidos teóricos, de hecho muchas veces, y todavía pervive, ¿no?, esta división entre teórico y práctico, que también la pandemia lo puso un poco en jaque, ¿no?, a esta situación. Quizás poníamos un video con el profe explicando y después hacíamos un encuentro sincrónico o les poníamos alguna actividad y el estudiante elegía por su cuenta que iba a ver primero, ¿no? Tal vez, como nosotros les pedimos, bueno, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, lean para todas las clases. Generalmente eso no sucede poco, ¿no? En cambio, en el ámbito de esta plataformización, cuando tuvimos la situación específica del ASPO y en el ámbito de la educación a distancia, los estudiantes eligen qué ven primero. Bueno, primero leo, primero veo el video, vuelvo a mirar el video del profesor, algo que no se puede hacer en lo presencial, y después voy a lo práctico, o primero voy a lo práctico, participo del espacio práctico y después veo el video, después leo, como que había más libertad en ese sentido. Y eso también de alguna manera cuestiona nuestra forma tradicional de dar clases. También, por supuesto, había clases prácticas, talleres, laboratorios, dependiendo de las disciplinas. Había y hay, ¿no? Porque no estamos hablando de un pasado que desapareció, sino de lo que pasaba antes del aislamiento. En general no se usaban las aulas virtuales, se usaban algunas listas de correo, eran muy pocas las cátedras que utilizaban aulas virtuales como complemento a lo presencial. Cuando se hacía, generalmente era a partir de una propuesta institucional o en algunos casos específicos de una cátedra que tenía alguna experiencia o algún integrante tenía alguna experiencia, por ejemplo, en educación a distancia. También en esos casos en los que más se utilizaron las aulas virtuales antes de la pandemia para el apoyo a lo presencial, eran universidades que tenían un área de educación a distancia ya formada y desarrollada. ¿Qué pasó durante el aislamiento? Empezamos a utilizar diversas plataformas, esto que veíamos recién, ¿no? Campus virtuales, aplicaciones de mensajería, redes sociales, plataformas para creación de contenido como Canva, Padlet, etcétera, ¿no? Y sobre todo la estrella, ¿no? La plataforma de videoconferencia. En la mayoría de los casos, y ante esta emergencia, se trató de imitar lo presencial a través de las videoconferencias, con resultados variables, ¿no? Digo, siempre se mantuvo la continuidad educativa, pero muchas veces era un busto parlante, digamos, ¿no? Una persona como estoy yo ahora, hasta acá, hablando, todas las cámaras apagadas, y se utilizaba una cantidad importante de recursos y además la coincidencia temporal para algo que tal vez se podría haber hecho en un video. Luego, esto, digo, en educación a distancia, históricamente, los materiales, las actividades están distribuidas en distintos soportes. En lo que se hizo durante la pandemia, que no fue educación a distancia, sino que fue mantener la continuidad educativa a través de tecnologías digitales, generalmente se trató de imitar lo presencial a través de las videoconferencias. En pocos casos hubo producción de materiales específicos o el aprovechamiento, ¿no?, de esta combinación de soportes, que es algo importante en lo que respecta al uso de las tecnologías digitales, algo que es mucho más dificultoso de hacer en lo presencial. Bueno, tengo un audio, pongo un video,
agrego imágenes, todo eso en la clase presencial, quizás con un cañón, ¿no? Mucho más, es más difícil de hacer. Y por supuesto es imposible volver sobre las palabras del docente. También se utilizaron materiales de terceros. Y acá tenemos que pensar en algo que generalmente no se piensa, que es la propiedad intelectual en el ámbito educativo. Por supuesto, siempre que se cite, se puede utilizar. Cuando vamos a hacer una cita en un paper nuestro, ese tipo de cuestiones. No podemos copiar, eso ya lo sabemos, pero si vamos a utilizar bibliografía, capítulos de libros, no tenemos en la legislación argentina una excepción educativa. Es decir, que si yo subo un PDF con un capítulo de un libro, estaría infringiendo la ley de propiedad intelectual, que es una ley de propiedad muy vieja, además, que no se adapta a la forma en la que consumimos ningún tipo de obra en la actualidad. Es una ley del año 37, si no me falla la memoria, pero seguro es de la década del 30, está dentro de la década del 30. No tiene ninguna relación justamente con las formas de consumo que tenemos en la actualidad. En aquel momento, durante el ASPO, hubo algunas actitudes por parte de las editoriales de liberar sus obras. Eso duró un tiempo, después volvió, digamos, todo a la normalidad. Y también, ¿qué pasa con nuestros materiales? ¿No? Nosotros creamos un video, lo subimos a la plataforma, filmamos una clase, lo subimos a la plataforma. Bueno, eso tiene derechos de autor. ¿De quién es? ¿Es del profe? ¿Es de la universidad? Bueno, todo ese tipo de cuestiones, por supuesto, no se debatieron en aquel entonces porque estábamos ante una emergencia, pero son cuestiones para pensar, para tener en cuenta respecto de la propiedad intelectual en el ámbito educativo, que no es lo mismo que en otras partes, que en otros ámbitos, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver con lo cultural que es intrínseco, ¿no? Al ámbito educativo, pensando en la industria cultural, ¿no? En el acceso a bienes culturales de la industria cultural. En lo que respecta a la innovación, ¿no? Pensando la innovación como nuevas prácticas que implican un cambio y que se pueden sostener en el tiempo. La innovación, entonces, en general, durante el ASPO dependió de cada cátedra y también, por supuesto, de la capacidad de cada universidad para brindar soporte, para brindar capacitación a los docentes. En las universidades más grandes esto fue mucho más difícil que en las universidades más chicas, por supuesto. Y acá tenemos un breve gráfico de qué fue lo que más se utilizó. Las videoconferencias, por supuesto, y acá tenemos, en general, plataformas de pago, que en aquel entonces eran gratis y luego volvieron a ser de pago. Zoom, Google Meet, Jitsi y la BBB es Big Blue Button, que se podía utilizar dentro del Moodle. Estas últimas, Jitsi y Big Blue Button, eran de software libre. Las otras dos, no. Eran y son. Los usos de los campus virtuales, en general, Moodle fue el que más se utilizó, es el que más utilizan en general las universidades y las universidades públicas. Y bueno, Educativa, que es esta plataforma que les comentaba antes, que se trata de un desarrollo argentino, pero de software privativo. Eso quiere decir que hay que comprarlo. Y no solo eso, sino que no se puede ver cómo está hecho. Toda la característica del software libre es que se puede ver cómo está hecho, se tiene acceso al código fuente, quien comprenda el código fuente, por supuesto, pero eso nos permite adaptarlo, modificarlo. Se utilizaron videos propios y videos de terceros, generalmente en la plataforma YouTube, a veces en Vimeo, entonces estamos acá viendo estos ejemplos de plataformización de la educación y algunas plataformas de creación de materiales, Canva, Powtoon, Padlet, Pixton, que es para hacer historietas, etc. Y tenemos acá en la siguiente diapositiva, bueno, algunos testimonios, ¿no? Que ejemplifican esto que veníamos comentando. En general,
trató de replicar lo presencial. Acá la representante del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad de Mar del Plata nos dice que se querían replicar a través de las tecnologías lo que se hacía presencialmente y que esas prácticas quedaron y muchas de esas prácticas cuesta quitarlas. Por ejemplo, dar una clase por Zoom, teórica, ¿no? De 2 o 3 horas, donde no había aparte un desarrollo de educación a distancia en el aula virtual, sino que se virtualizó lo que se hacía presencialmente. También en donde había áreas de educación a distancia, esto sirvió como base. Y acá nos dice la representante del CIED nuevamente, esta vez de la Universidad Nacional de Avellaneda, que ellos ya tenían una estructura armada, porque la Universidad Nacional de Avellaneda brinda tecnicaturas a distancia desde que se creó. Entonces ya tenía una estructura de educación a distancia armada, un equipo, una plataforma en funcionamiento. Y eso fue un buen andamio para afrontar lo que venía. Se propusieron, por supuesto, cuestiones básicas, que todo iba a pasar por el campus institucional, armar un aula modelo para ofrecer a todas las carreras. En ese momento, las que eran presenciales, solo el 10% utilizaba aulas virtuales como apoyo a la presencialidad. Y en lo que respecta a las capacitaciones, acá tenemos una entrevista a la responsable del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad de Rafaela. Es una universidad más chica, ¿no? que las otras dos de las que tenemos también ahí los testimonios. Se creó un aula virtual modelo, las cátedras las tenían que respetar, se generaron capacitaciones, tutoriales, talleres, etcétera, para tratar de evitar esto de replicar lo presencial en la videoconferencia. Costó, de cualquier manera, que los profesores dejaran las clases teóricas por Zoom o por cualquier otro sistema de videoconferencias, ¿no? Eso, por ejemplo, que uno asocia el Zoom al sistema de videoconferencias, habla justamente de esto, ¿no? De la penetración del mercado, que ya hasta en nuestro lenguaje cotidiano lo asociamos a una marca, como pasa con otras cosas. Esto se podría haber suplantado por un video en mejor calidad, sin la necesidad de la coincidencia temporal. Entonces, inclusive esto, ¿no? Se identificaban los encuentros sincrónicos como la clase. Todo lo demás no era la clase, solamente era el encuentro sincrónico. Entonces, bueno, estos son los testimonios, yo se los estoy resumiendo, pero que están ahí transcriptos. En menor medida hubo innovación, por supuesto, porque siempre hay casos en los que hay otra mirada o otro interés u otro tiempo también, o son cátedras más grandes, etcétera, ¿no? Entonces, también acá nos comenta la responsable del CIED de la Universidad de Avellaneda, que algunos docentes descubrieron un espacio que no conocían, que lo pudieron aprovechar, que no utilizaron el Zoom para hacer una exposición, sino, por ejemplo, para hacer un taller. Y la carrera de diseño industrial, por ejemplo, utilizaron prototipos, moldes, con los elementos que los estudiantes tenían en la casa. Respecto de la evaluación, que es un tema generalmente sensible siempre, acá Patricia me pregunta si podemos compartir materiales. ¿La presentación? Sí, por supuesto. La evaluación, acá tenemos yo seleccioné solamente un testimonio, pero a todos los entrevistados se les preguntó por la evaluación, pero todos coincidían más o menos en este testimonio que yo seleccioné. Que la cuestión de la evaluación costó porque se trataba de hacer lo mismo que se hacía en lo presencial y al mismo tiempo también quedaban sobre la mesa las dificultades y los errores que también se cometen en las prácticas de enseñanza presenciales. Había una preocupación muy fuerte por el copiado, cuando en la presencialidad muchas de esas cosas también pasan, pero los profes no están tan preocupados por estas cuestiones. La cuestión de la copia, del plagio, ese tipo de cuestiones. Los sistemas antiplagio, las universidades que lo podían costear, etc. Y bueno, en pocos casos, y tampoco había el tiempo necesario, se pensó en un cambio en la evaluación, ¿no? Un cambio efectivo en lo que se pregunta, en
las formas de evaluar. Y estamos hablando del ASPO, es decir, previo a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es otra ola que no pasó por arriba después, un poco después, unos años después. No se centra en eso la investigación, pero sin dudas es algo de lo que vamos a tener que hablar y ampliar en este segundo año de investigación. Y llegamos entonces a qué fue pasando después del aislamiento, después de la pandemia. Se mantuvo el uso de las aulas virtuales, generalmente como repositorio, como espacio de interacción, como entrega de actividades y de evaluaciones, es decir, se amplió el aula presencial. Va a depender, por supuesto, de cada cátedra, alguna la utilizará solo como repositorio y otra como todas estas cosas. Las propuestas a distancia finalmente fueron las que menos cambiaron. Se mantuvo más o menos igual la educación a distancia. Lo que más cambió fue la educación presencial. En la educación a distancia sí también se incorporó la videoconferencia, que le quitó también una de las patas más integradoras que tiene la educación a distancia, que es la no coincidencia espacio-temporal. Le quitó la cuestión de la no coincidencia temporal. Para estudiantes que generalmente cuando estudian a distancia no tienen una gran disponibilidad temporal, o bien porque tienen familia, porque tienen trabajos a contraturno, etcétera, ¿no? Entonces también, como si vamos a utilizar videoconferencias en la educación a distancia, cuando los estudiantes están eligiendo una opción que no les requiere la coincidencia temporal, tenemos que pensar en algunas características de esas videoconferencias, por lo menos que sean efectivamente interactivas. También se generaron protocolos de evaluación basados en los que existieron durante la pandemia, porque en algunos casos la evaluación a distancia a través de videoconferencias se mantuvo en la presencialidad. Y por supuesto definió la clase como una experiencia educativa en un mundo que es físico y es virtual al mismo tiempo. No es ya el momento del encuentro, sino que es una experiencia que se extiende en el tiempo, que se extiende en el espacio, multiplicando las posibilidades de creación, de producción, de colaboración, de diálogo y por supuesto el trabajo docente también, ¿no? Porque el docente empieza a tener que aprender un montón de nuevas, no solo tecnologías, sino de formas didácticas de utilizarlas, etcétera, ¿no? Y el tiempo entre clases, que también implica un trabajo del docente. Acá tenemos también una cita de la representante del CIEP de la UNDAB, que dice que por más que haya resistencia, lo digital aparece y desborda. Todo el mundo da su casilla de mail, se utilizan las redes sociales, la videoconferencia. Es decir, que estas tecnologías se incorporaron a la vida universitaria y no hay manera ya de ir para atrás en esto. Una clase hoy en día está entramada con los medios digitales. En la mayoría de los casos, entonces, las prácticas de enseñanza se modificaron, por supuesto, pero no mucho más allá del uso o incorporación de las tecnologías digitales para repositorio o para alternar clases presenciales con videoconferencias. Que no es poco, digamos, hay un gran cambio en ese sentido, pero falta aún más para aprovechar estas tecnologías digitales. Acá nos dice la representante de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, que en la presencialidad remota post-pandemia, muchas cátedras resolvieron gran parte de sus problemas, entre comillas, que tienen que ver con la masividad. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? La masividad en los primeros años, porque los estudiantes no entran en las aulas físicas. Yo que estudié en la Universidad de Buenos Aires me pasaba lo mismo en aquel entonces. Es decir, que ya parten del hecho de que el alumno no va a ir físicamente a la facultad. Ahí pongo el link, que creo que lo habían pedido recién. El link del formulario. Pero bueno, se cree que se está dando una respuesta al estudiantado porque se garantiza la matrícula, pero, según la responsable de la Universidad de Córdoba, estas medidas no pueden pensarse desde la idea de la inclusión, por lo menos no de la inclusión
con calidad. Y entonces, ¿qué nos fue quedando, no? Nos fue quedando, en principio, estas llamadas aulas híbridas. Recuerdan que en algún momento se pensaba en esta idea de que los estudiantes estuviesen, algunos en el aula y otros en sus casas. Algunos presentes en el espacio físico, otros en el espacio virtual. Esto no se mantuvo, digamos, de manera sostenida. ¿Por qué? Porque es necesario, en principio, implementar un modelo pedagógico que no se centre solo en la transmisión. Yo estoy hablando, bueno, y hay una cámara que me transmite, sino también en la incorporación real de esas personas que están asistiendo de manera remota. También algo que tiene que ver con la forma de moverse del docente, para que sea escuchado, los micrófonos, las cámaras, ¿no? Toda una serie de equipamiento que es necesario. Estos equipos muchas veces fueron comprados gracias al Plan BES, el Plan de Virtualización de la Educación Superior, que se lanzó justamente en 2020 y que hubo varias ediciones. Hasta 2022 o 23, si no me equivoco, hubo Plan BES. Se han comprado en algunas universidades estos equipos. Muchas veces no fueron suficientes. Digo, si pensamos en la Universidad Nacional de Córdoba, no va a tener un equipo de aula híbrida, digamos, de streaming, de transmisión en cada aula física. Además necesitan mantenimiento y, por supuesto, en la actualidad, que estamos hablando de este momento actual, del post-pandemia, el presupuesto de las universidades públicas no se está dedicando a las aulas híbridas a través del streaming. Por otra parte, el celular es el artefacto más utilizado por los estudiantes y esto también dificulta la cursada en este formato, al igual que la lectura y la producción de textos. Pero si vamos a pensar en cursar a través de streaming con un celular, es bastante más complicado. Y ya a modo de cierre, y les dejo las preguntas y las palabras y las reflexiones a ustedes, como una síntesis. Entonces el ASPO, el aislamiento, acercó las plataformas digitales a la educación universitaria. Gran parte de ellas se mantuvieron, las aulas virtuales, los sistemas de videoconferencias. Muchas quedaron como repositorios, otras se utilizaron efectivamente para entregas de tareas, para comunicación, etc. Estos sistemas de streaming, esta llamada aula híbrida, prácticamente no se utiliza para dar clases. A veces se utilizan en algunas universidades, por ejemplo, la Universidad de Rafaela, para reuniones de cátedra. Tiene la particularidad de esa universidad de que muchos de los profesores no son de esa ciudad. Son de las ciudades aledañas o inclusive más lejanas. Entonces, estos sistemas de streaming finalmente terminaron sirviendo para estas reuniones. Todo esto, los modelos híbridos, finalmente no fueron la transmisión a través del streaming, sino una combinación de los encuentros presenciales con los encuentros por videoconferencias. Además, después de la pandemia hubo una modificación en la resolución de la educación a distancia, en una legislación, ¿no? Una resolución que decía que, dice, es la que está vigente ahora, que las clases a través de videoconferencias sincrónicas se pueden considerar como presenciales en los modelos presenciales, es decir, siempre que tengamos además una alternancia con el aula física. Entonces, finalmente, los modelos híbridos terminaron siendo esto, una combinación de encuentros presenciales en el aula física con encuentros presenciales, pero a través de videoconferencias, el sincrónico, digamos, ¿no? Todo esto además implica una modificación de roles y de perfiles institucionales. Altera, digamos, el orden organizacional, el orden pedagógico de las instituciones. Entonces podemos pensar en una innovación siempre que esto se sostenga en el tiempo. En algunos casos también esto apunta a la producción de conocimiento, no solamente a su consumo. Entonces, en síntesis, lo que más se modificó fue la educación presencial. La educación a distancia se mantiene estable, salvo por la incorporación de la videoconferencia, y las plataformas y los artefactos utilizados corresponden a una industria educativa global de lo que sería este mercado de tecnología educativa. Y hubo muy poca reflexión sobre la propiedad intelectual.
Entonces, el contexto actual nos abre un conjunto de posibilidades, sin dudas, que pueden transformar la educación pública en la Argentina, y de hecho la están transformando, pero es necesario una pedagogía digital específica que tenga en cuenta no los métodos de enseñanza, sino también el aspecto ético y político, ¿no? Teniendo en cuenta este mercado de tecnología cada vez más presente, conservando una mirada crítica. Dar una batalla respecto de la propiedad intelectual en el ámbito educativo, que se hable del tema, que haya una excepción educativa en la ley, que haya algunas modificaciones, y por supuesto sistematizar y reconocer un nuevo rol docente. Esto de, bueno, se extiende el aula y esto es una potencialidad, pero el docente tiene que estar también en esa extensión áulica. Tiene que responder a los estudiantes, tiene que pensar nuevas actividades, tiene que corregir nuevas actividades, tiene que utilizar la inteligencia artificial para poder hacer una evaluación que no se pueda responder por la inteligencia artificial, etc. Y repensar, por supuesto, la evaluación en función de esto, ¿no? De las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial. Bueno, por mi parte, esto era lo que yo quería compartir con ustedes, estos avances de investigación. Por supuesto, escucharlos, si tienen preguntas, si tienen comentarios. En sus universidades. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se escucha bien, estoy desde el teléfono. Sí, se escucha. Yo me llamo Julia, soy de Misiones. En Misiones, por ejemplo, en la pandemia, se asentó con más fluidez la plataforma Guacurarí, que le llaman. Y era una plataforma que funcionó en toda la provincia y sigue funcionando con mucho material académico, pero aparentemente o aparenta y se presentó como algo importante, general y que llevó a la educación misionera a un punto, ¿no es cierto?, muy alto. El tema está que es muy importante, todas las utilizamos, tomamos material, seguimos utilizando. Es más, ahora se está hablando de que en educación superior va a implementarse un porcentaje de sí o sí de educación digital también, pero hay lugares sin internet, hay muchos lugares sin internet. Entonces se intentaba que eso te a la vez para todos, pero a la vez no es para todos. O sea, todavía estamos años luz con el internet como para que sea totalmente factible una cosa así. Pero vemos muy interesante empezar a implementar y también, como usted decía, es como que tuvimos que aprender, no sé, como dicen los misioneros, a los sopapos, así, rápido, a ver qué podíamos hacer desde la digitalidad para defendernos en pandemia. Yo creo que fue un aprendizaje de experiencia más que un aprendizaje realmente de cómo trabajar de manera digital. Así que estaría muy bueno seguir aprendiendo, a ver cómo fragmentar, cómo llegar. Y es cierto, para que los alumnos lean, porque a veces la imagen atrapa el movimiento y la lectura y ahí estamos. Así que bueno, eso quería aportar nada más. Genial, Julia, muy interesante tu aporte, muy interesante esto de la aplicación específica. Vamos, nosotros, yo les comentaba, todavía nos falta entrevistar gente justamente del noreste del país. Está muy bueno este dato que me pasaste. Que nos pasaste. Si alguien quiere hacer algún comentario, contar cómo fue en su institución, cómo es el trabajo docente hoy, ese tipo de cuestiones que nos atañen a los docentes. Bueno, si no tenemos más intervenciones, lo vamos dando por cerrado. Pero bueno, Ana Marotias es mi nombre. Cualquier duda,
me escriben, cualquier cosa que quieran saber, ampliar, lo que sea, o intercambiar, estamos en contacto. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.